En el estado Yaracuy, Julio César León Heredia obtuvo el 57.46% de la votación y el candidato Filipo José Lápiz García el 29.26%. En el estado del Tamacuro, la candidata Liseta Hernández 55.54% y el candidato Pedro Rafael Santaella obtuvo el 25.85%. En el estado Vargas, el candidato Jorge Luis García Carneiro obtuvo el 61.56% y el candidato Roberto Enrique Smith 32.18%. En el estado Zulia, el candidato Pablo Martín Pérez Álvarez obtuvo el 53.59% y el candidato Giancarlo Di Martino obtuvo el 45.02%. En el estado Apure, el candidato Jesús Alberto Aguilarte obtuvo el 56.48% y la candidata Miriam Flor Verdugo el 26.54%. En el estado Aragua, el candidato Rafael Eduardo Isea Romero obtuvo el 58.56% y el candidato Henry Humberto Rosales Riva el 40.17%. En el estado Barinas, el candidato Adán Coromoto Chávez Fría el 49.63% y el candidato Julio César Reyes el 44.58%. En el estado Bolívar, el candidato Francisco José Rangel Gómez obtuvo el 46.97% y el candidato Andrés Manuel Velázquez el 30.47%. En el estado Cojedes, el candidato Teodoro Venancio Bolívar Caballero obtuvo el 51.53% y el candidato José Alberto Galíndez Cordero el 40.36%. En el estado Falcón, la candidata Estela Marina Lugo Betancur obtuvo el 55.27% y el candidato Gregorio Segundo Graterol Roque el 44.49%. En el estado Guárico, el candidato William Rafael Lara obtuvo el 52.08% y la candidata Leni Tamara Manuit Álvarez el 33.68%. En el estado Lara, el candidato Henry José Falcón Fuentes obtuvo el 73.15% y el candidato Pedro Pablo Alcántara Laya el 14.85%. En el estado Mérida, el candidato Marcos Miguel Díaz Orellana obtuvo el 54.62% y el candidato Williams Daniel Dávila Barrio obtuvo el 45.11%. En el estado Miranda, el candidato Enrique Capriles Radonsky obtuvo el 52.56% y el candidato
Diosdado Cabello Rondón, el 46.64% de la votación. En el estado Monagas, el candidato José Gregorio Briceño Torrealba obtuvo el 64.79% y el candidato Domingo José Urbina Simosa el 15.41%. En el estado Nueva Esparta, el candidato Morel Rafael Rodríguez Ávila obtuvo el 57.64%, el candidato William Ramón Fariñas obtuvo el 41.69%. En el estado Portuguesa, el candidato Wilmar Alfredo Castro Soteldo obtuvo el 57% de la votación y Jovito Antonio Villegas Fernández el 27.28% de la votación. En el estado Trujillo, el candidato Hugo César Cabezas Bracamonte obtuvo el 59.47% y el candidato Enrique Agustín Catalán Zapico obtuvo el 27% de la votación. En el estado Sucre, el candidato Enrique José Maestre obtuvo el 56.08% y el candidato Eduardo Alexis Morales Gil el 42.62%. En el estado Anzoátegui, el candidato Tarek William Saab Jalabi obtuvo el 55.06% y el candidato Gustavo Eduardo Marcano Antúnez obtuvo el 40.50% de la votación. En el municipio Libertador del Distrito Capital, el candidato Jorge Jesús Rodríguez Gómez obtuvo el 53.05% de la votación y el candidato Iván Stalin González Montaño obtuvo el 41.92% de la votación. En la alcaldía metropolitana, el candidato Antonio José Ledesma Díaz obtuvo el 52.45% de la votación y el candidato Aristóbulo Istúriz Almeida obtuvo el 44.92% de la votación.